Bien, seguimos en La Mira, como les anunciábamos, con el doctor Homero Bañulo. Doctor, muchísimas gracias por estar. No es la primera vez que está acá. Muchas gracias por estar. No, gracias a ustedes por la invitación de temas que creo que importan en el medio. Y bueno, hay gente que contribuye, que hace esfuerzos porque los temas estén arriba de la mesa. Uno de ellos son las autoridades de ACE y los directores de hospital, que hemos descubierto cómo están de un lado y de otro del mostrador, cómo abren, son directores de hospital, abren empresas de ambulancias de su propiedad, se contratan a sí mismos las ambulancias multiplicando el gasto. ¿Esto se llama conflicto de interés? Bueno, es una forma del conflicto de interés, la posibilidad de estar indicándose a sí mismo estudios, digamos, el autorreferenciamiento, yendo a un tema más grande, es bastante común, ha sido en la medicina. Ahora, citarlo en relación a las personas, yo creo que es minimizarlo un poco. Yo creo que este es un problema sistémico. O sea, ¿el sistema lo permite? El sistema de alguna manera lo ha permitido y ha sido permisivo. Y donde estas cosas se han puesto tope, en realidad el tope ha venido desde más arriba, desde un tema de rectoría. A uno le llama la atención, por ejemplo, que esto se denuncie reiteradamente, porque no es la primera vez que se renuncia, y sin embargo desde el Poder Legislativo no se legisla. Parece como más fácil denunciar que legislar. El Ministerio conoce estos temas, sabe que hay pasos para darle, inclusive en algún momento se han propuesto algunos de estos pasos, como por ejemplo la declaración obligatoria del conflicto de interés, cosa que en el Fondo Nacional de Recursos ya está instalada, o sea que esto sería claramente factible. Sin embargo, esto no se impulsa con la necesaria autoridad. ¿Cómo está instalada el Fondo de Recursos? El Fondo Nacional de Recursos, los prestadores, por ejemplo los oncólogos, las empresas, etcétera, tienen que declarar, a punto de partida de un artículo que entró en la rendición de cuenta del 2012 y se aplica desde el 2013, tienen que declarar los conflictos de interés que tienen. Por ejemplo, en el caso de ser invitados por la industria farmacéutica a dar conferencias o a viajar o algo de eso, tienen la necesidad de declararlo, y así lo han hecho. Perdóneme, vamos a ver una gráfica, mientras usted sigue hablando, vamos a ver una gráfica que tenemos, que la sacamos de un material que usted nos proporcionó, pero siga hablando. Al principio eso generó unas determinadas resistencias, pero después fue aceptado, mostrando que con ello lo que se consigue es tener mucha más credibilidad ante la población. Ahí estamos viendo una gráfica que decía que de 190 publicaciones que hubo en 2013 estudiadas, en 68% había vínculos financieros entre los investigadores y las empresas farmacéuticas. Sí, eso es así, y es obligatorio para la mayor parte de las revistas referenciadas en el mundo, es obligatorio hacer la declaración de conflicto de interés. No quiere decir que siempre el conflicto de interés esté adecuadamente declarado. Es más, hay unos autores que publicaron un trabajo cruzando las diferentes declaraciones y viendo que había un porcentaje que hacía declaraciones tendenciosas, digamos, que no ponía lo que debía frente a ese trabajo. Pero más allá de eso, la declaración del conflicto de interés es muy importante, porque es el primer paso necesario. A punto de partida de eso tienen que haber comisiones, que pueden ser a nivel de las instituciones, a nivel país, podría hacerlo el colegio médico, que diga, en estas circunstancias, o sea, para desarrollar esta pauta terapéutica, por ejemplo, si tú hiciste trabajo sobre determinado fármaco, cuando en la pauta terapéutica llegamos al tratamiento, abstenete de votar. Fíjense, ¿se entiende? Se entiende, pero fíjense la próxima gráfica que nos vamos a mostrar. Actos que no producen daños ni beneficios implican un 20% del gasto total en salud. O sea, de cada 100 pesos que se gastan en salud, hay 20 pesos que no producen ningún daño, pero tampoco ningún beneficio. Sí.
Es como un vaso de agua, digamos. Eso es la sobreutilización de recursos, que es un tema que puede estar vinculado a o que está también vinculado a otras razones. Claro, pero esto viene de todo el mundo está preocupado por esto, y hay campañas en este momento para mostrar cómo se puede evitar la sobreutilización de recursos en el área de la salud. ¿Usted diría que esto pasa en Uruguay también? No hay la menor duda de que pasa en Uruguay. ¿En estos porcentajes o quizá peor? Bueno, este porcentaje del 20%, los propios actores en otros países reconocen que es el mínimo. Que es el piso. Que es el piso. Y en una nueva encuesta que se ha hecho hace poco entre los médicos, lo que recomendaban era el 30%, hablaban alrededor del 30%. Y esto varía mucho por especialidades. Ajá. Hay especialidades que más y otras especialidades que esto lo hacen menos. Y hay médicos, hay perfiles de médicos que se puede llegar a saber. Hay perfiles de médicos que se autorreferencian, hay perfiles de médicos que sobreprescriben, porque el tema de la medicina es que hay, por un lado, variabilidad, o sea, hay cosas que están claras, pero la gente los hace de manera diferente. Y por otro lado también hay incertidumbre. O sea que hay en situaciones determinadas que no sabemos cuál es hoy por hoy el mejor consejo a darle a la población. Un ejemplo típico de eso es el tema que ha estado en discusión y ha habido cartas a la prensa y todo de la mamografía, ¿no? En el cual no hay hoy por hoy evidencia clara a recomendarla o a no recomendarla. La mamografía como screening del cáncer de mama. Eso hay autores muy prestigiosos, epidemiólogos, que han demostrado que puede generar daño. Entonces, en ese tipo de situaciones, lo lógico es que se le planteen a los pacientes las dos opciones y no que de alguna manera se trate de imponer una, como ha sido la situación en Uruguay, donde si tenés un empleo público y las mujeres no se hacen la mamografía, pueden llegar a no cobrar, como es la situación que denunció y llevó a los tribunales la ingeniera Rosenwood. Porque esto le parece que agrede el principio de libertad individual. Más que eso, yo diría que hoy no hay evidencia clara de que una situación sea beneficiosa frente a la otra. Doctor, entonces el paciente ahí tiene que tener la posibilidad de estar informado y decidir. Ahora, doctor, cuando la gente que lo está escuchando a usted, ¿no?, dice, por lo menos el 20% de los actos médicos del cual puedo estar siendo centro yo, ya sean exámenes o dosificación de medicamentos, el 20% son inocuos, mientras yo estoy creyendo que me pueden estar haciendo bien. Inocuos y a veces, si son invasivos, pueden generar daño. Provocar daño. ¿Qué hace el paciente ante una información tan delicada y brutal como esta en el terreno de la salud? ¿Qué hace el paciente? Se informa, se educa y tiene que pedirle al médico que comparta con él las dudas. Y por suerte, yo creo que muchos médicos ya lo están haciendo. Eso se llama la medicina centrada en la persona. Nosotros tenemos que aprender a oír cuáles son los valores de nuestros pacientes, qué valores privilegian. Por ejemplo, esta discusión se ha dado mucho en relación al cáncer de próstata, porque una de las estrategias es, de alguna manera, lo que se dice la espera activa, ¿no? O sea, esperar testando al enfermo, pero sin hacerles tratamiento. ¿Por qué? Porque pueden haber enfermos en los cuales, o sea, no toleren la incontinencia urinaria, la impotencia y otros elementos que puede dar eventualmente la cirugía o la radioterapia. Entonces ahí lo que debe primar es la escala de valores de los pacientes. Eso tiene que ser central. Y si no nos sentamos a conversar con ellos y tratamos de que ellos nos hagan su relato, está estudiado que los médicos a los 23 segundos interrumpimos a los pacientes. Este es un trabajo bien viejo, digamos. A los 23 segundos ya estamos interrumpiendo a la gente. Cuando la interrumpís, le pones el peso de la autoridad y de ahí en adelante el intercambio se sesga mucho. Entonces, tenemos que también reaprender. Y a mí algo que me preocupa es
que muy a menudo a los estudiantes de medicina no le estamos diciendo esta forma nueva en que se debe de encarar. Porque en el fondo lo que hay y lo que debemos tener es un nuevo pacto de los médicos con la sociedad, preguntándole a la sociedad qué tipo de medicina o qué tipo de comportamientos serían los que se sentirían más confortables que el médico le dé. ¿Usted piensa que ese pacto está agredido, está lesionado? No hay duda alguna. No hay duda. Mire, desde 1994 se hizo un estudio por la gente del Hastings Center, hubo una reunión en Austria en el cual expertos realmente en ética en diferentes partes se juntaron y dijeron hay que ir a un nuevo pacto social de la sociedad con la medicina. O sea, no estamos hablando de un problema uruguayo, estamos hablando de un problema mundial. No, todos estos problemas no son uruguayos. Y cuanto más mercado tiene la medicina, más aparecen estos problemas. A eso quería ir, no sé si ahora o en un ratito, ¿no? El papel del regulador. Dale. Porque supuestamente la reforma, supuestamente no, sin lugar a dudas, la reforma de la salud que se hizo ya hace 10 años atrás, fortaleció el papel del Estado y la capacidad reguladora del Estado. Al menos fuese su gran objetivo. Pero no estoy convencido que haya mejorado la rectoría del Estado. Ah, ¿no? No. Digamos, realmente, en mi opinión, el Ministerio de Salud Pública tendría que hacer una reforma muy parecida a la que hizo la DGI. Con objetivos, con personas que solo trabajaran para él y que salieran realmente a auditar y a penar duramente cuando no se cumple. Porque ¿No juega ese todos papel? estamos... ¿No juega ese papel el Ministerio? Claramente no. En el 2002 se hizo un estudio por OPS en el cual la rectoría, la función de rectoría eran 10 funciones que tenía que cumplir el ministerio, y la función de rectoría era solo el 2%. Digamos, yo estoy convencido que no mejoramos mucho desde ese entonces. Es interesante. Mejoramos probablemente en algunos otros aspectos, pero que en la función de rectoría no. Y podemos ver en lo que invierte en rectoría el ministerio, realmente. Digo, creemos que ese es un papel es interesante la comparación con la DGI, porque antes la DGI tenía inspectores que a su vez eran contadores de las empresas que inspeccionaban. Uno iba a buscar eso, ¿no? Ahora, ¿a usted le parece, aunque haya buena intención, le parece bien que pase esto de que los médicos estén de los dos lados del mostrador, contratando empresas de las cuales ellos son dueños? A mí me parece que éticamente eso no está bien. No está bien. Ahora, me parece que tampoco está bien que no se les diga que eso no lo tienen que hacer. Yo creo que estos son problemas sistémicos y que habría que decirle. Entonces, cuando vamos a situaciones como, por ejemplo, del Hospital de Rivera, del doctor Toriani, por ejemplo, el doctor Toriani ha visto que esto lo han hecho, y lo han hecho autoridades mucho más altas que él. Pero no hay un marco ya a nivel legislativo general que impide que en la función pública un funcionario... Pero se hace. Digamos, yo creo mucho en ese tema del role modeling, ¿no? De que el modelaje determina las conductas, y desde arriba nace, bastante por arriba de él, no hace mucho tiempo, autoridades hicieron esas transposiciones, no les pasó nada y quedaron en cargos que todavía desempeñan en un sistema muy típico del Uruguay, que está descrito por Transparencia Internacional, que es el de puertas giratorias. Acá te va mal en un lado, apareces en el otro, después apareces en otro, seguís en otro, digamos, y esos son sistemas que Transparencia Internacional, por ejemplo, rechaza. Como el otro tema que tú conocerás seguramente, que es la captura del regulador. Otra cosa que en la salud en Uruguay se da mucho. Fulano tiene un conocimiento muy importante de determinados temas, cuando se va de ahí me lo traigo, y resulta que cuando viene a trabajar conmigo se lleva todo el conocimiento y de repente fue el principal contratante mío anteriormente. Eso es interesante, porque no solo sucede en la salud, también en el sistema financiero hay casos de autoridades de la regulación, digamos, que abandonan la actividad pública para pasar directamente a la actividad privada y defender los intereses de quienes... Sí, la captura del regulador es una de las estrategias más desarrolladas por ahí, y en la cual en general se busca que nadie se fije mucho, ¿no? Por eso
digamos, tengo la anécdota de una persona muy amiga que le compraron una cadena de negocios y los compradores pusieron entre las condiciones para la compra que él no podía asesorar a nadie más dentro de ese ramo por el plazo de 5 años. O sea, cómo a nivel privado, en las transacciones personales, esto se tiene en cuenta. Y a nivel internacional, digamos, lo común es legislar al respecto, es tener un marco que evite ese tipo de cosas. Bueno, juntamente países escandinavos, Nueva Zelanda, etcétera, están fijándose en todo este tipo de cosas y están regulando. Por eso yo digo, mientras que Estados Unidos tenía una franca desregulación sobre todo esto, sobre todo a partir del sistema de lobbying que ellos tienen, ¿no? Como dato aparte, sabemos que en los primeros 6 meses de este año la industria farmacéutica invirtió 145 millones de dólares en lobbying en Estados Unidos. Sí, sí, para que veamos de lo que estamos hablando. Pues es un lobby transparente. Es un lobby transparente. Eso es lo bueno. Me permiten una tanda y volvemos con el doctor Homero Bañuelos.